En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Paciencia, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir estas preciosas verdades de las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Nuestro tema para esta semana es la paciencia. En mis charlas previas destaqué que la característica esencial de la paciencia, el por qué es tan importante, es que deje la iniciativa con Dios, mientras que la impaciencia toma su propia iniciativa y cuando hacemos esto Dios ya no se responsabiliza por las consecuencias de nuestras acciones. También dije que la paciencia es principalmente un asunto de escoger el tiempo correcto. No solo es hacer lo bueno, sino hacerlo en el tiempo correcto. La impaciencia tiene un efecto muy dañino en nuestra personalidad, que se describe con la palabra irritarse. La impaciencia lleva a la irritación y a la precipitación. Y en ese sentido es realmente una negación de nuestra fe y frustra los propósitos de Dios para nuestra vida. Casi todos los siervos exitosos de Dios descritos en la Biblia tuvieron que aprender paciencia. Su éxito hubiera sido imposible sin su paciencia. Y yo no creo que eso haya cambiado. Yo creo que para servir exitosamente al Señor hoy tenemos que cultivar la paciencia tanto como los grandes santos de la Biblia. Hoy estudiaremos 3 ejemplos de grandes hombres de Dios que tuvieron que cultivar la paciencia. Analizaremos el proceso por el que Dios los puso para que aprendieran paciencia. El primer hombre es Abraham. Dios lo llamó para que saliera de Ur de los Caldeos y su esposa era estéril. No podía tener hijos. Abraham no tenía ningún hijo, no tenía heredero, pero Dios cuando estaba en esa condición le prometió una posteridad como la de las estrellas. Pero tuvo que esperar, de hecho tuvo que esperar hasta 100 años y su esposa Sara 90. Pero durante ese tiempo de espera se impacientó y por la impaciencia, por la insistencia de su esposa, él tuvo un hijo con la sierva de Sara, Agar. ¿Ve usted lo que estaban tratando de hacer? Trataban de ayudar a Dios y le diré que las veces que tratamos de ayudar a Dios, los resultados son por lo general desastrosos y eso fue verdaderamente un desastre. El resultado de este intento de ayudar a Dios fue el nacimiento de un hijo que no era de Sara sino de Agar, llamado Ismael. E Ismael es el principal antepasado del pueblo árabe del Medio Oriente. Y si vemos la situación actual en esa zona, casi 4.000 años después de esa decisión precipitada de Abraham, tenemos que reconocer que los descendientes de Ismael son la principal barrera y problema que detienen a Israel de entrar en su herencia prometida por Dios. Tenemos que enfatizar esto una y otra vez. La impaciencia puede costarnos nuestra herencia. Yo creo que Dios intervendrá y vencerá y las promesas de esa herencia serán cumplidas. Pero si usted siente deseos de actuar apresuradamente y por su propia iniciativa, piense por un momento en Ismael. 4.000 años de problemas vinieron por tratar de ayudarle a Dios. Una cosa que he observado en mi vida y en la vida de muchos otros siervos es que la mayoría de nuestros problemas vienen por hacer más, no menos, de lo que Dios dijo. El problema de Abraham no vino porque no hizo lo que Dios le mandó. Siempre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Sus problemas vinieron por hacer algo que Dios no le dijo que hiciera. Y la causa principal fue, usted sabe, la impaciencia. Piense en lo que la impaciencia le ha costado a Abraham y a sus descendientes por miles de años. Que esto sea una lección que nunca olvidemos. Ese fue Abraham. Estudiemos ahora otro gran siervo de Dios, Moisés. Moisés fue un descendiente de Leví. Nació durante el cautiverio y la opresión del pueblo de Israel en Egipto. Por un edicto del faraón estuvo en peligro de muerte cuando aún era un bebé, pero su madre lo puso en un canasto de juncos y lo dejó a la orilla del río Nilo. La hija del faraón descendió al Nilo, como los egipcios hacen aún hoy en día, para lavarse y encontró al niño. Tuvo compasión de él y lo adoptó como su propio hijo. Lo llevó al palacio del faraón y fue criado allí con todas las comodidades de un palacio, con un nivel particularmente alto de educación, con conocimiento y responsabilidad. Todo esto era preparación para la tarea que Dios tenía para él. Siempre me ha asombrado el pensar que en cierto sentido Dios tomó a Moisés, lo puso en los brazos del faraón y le dijo: aquí lo tienes, faraón,
Cuídalo, entrénalo, enséñale todo lo que sabes, porque a su tiempo será el que propine la derrota más grande que haya recibido tu pueblo. Verá, nadie se puede aprovechar de Dios. Eso es algo que debemos aprender. A los 40 años Moisés se da cuenta que era israelita y decidió un día ir a ver cómo estaban sus hermanos israelitas. Pero vio a un egipcio persiguiendo a un israelita y Moisés se enojó mucho, lo que es muy natural, y mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio a 2 israelitas que reñían. Trató de intervenir, pero el que estaba maltratando al otro le dijo: ¿piensas matarme como al egipcio que mataste ayer? Y entonces se dio cuenta que era conocido su crimen y tuvo que huir inmediatamente. Por cierto, alguien me dijo una vez que era más fácil separar a un egipcio de un israelita que separar a 2 israelitas. Cuando riñe el pueblo de Dios son los más difíciles de separar, así que Moisés huyó a Madián y estuvo en una tierra desértica por 40 años, cuidando un hato de ovejas. Dios tuvo que ponerlo en el anonimato por 40 años en exilio con una ocupación humillante. Alguien le preguntó una vez a un predicador, amigo mío, que por qué lo dejó allí por 40 años, y mi amigo le contestó: porque no lo pudo hacer en 39. Dios no desperdicia el tiempo, pero ocupa todo el tiempo necesario para obtener los resultados que quiere. Tenemos que entender eso para poder entender la paciencia, porque podríamos decir: Dios, no tienes que meterme en esta situación por más tiempo. Pero Dios dice: todavía no has aprendido todo lo que quiero enseñarte, tendrás que quedarte allí, aunque tengan que ser 40 años. Y a la edad de 80 años, cuando consideraríamos a Moisés un anciano incapaz, Dios dice: ahora sí estás listo, quiero que liberes a mi pueblo. ¿Qué estaba aprendiendo Moisés en esos 40 años? Yo lo diría en una sola palabra: paciencia. Y él fue un hombre realmente paciente, tuvo que serlo. Cuando uno considera por qué él pasó llevando a los israelitas por el desierto, si no hubiera tenido paciencia hubiera sufrido un ataque cardíaco. Es algo interesante notar que en esos 40 años en el desierto, Moisés perdió la paciencia, solo una vez, y quisiera leerle la descripción de lo que sucedió. El acontecimiento ocurrió en un lugar llamado Meriba. Cuando llegaron los israelitas no había agua, entonces empezaron a hacer lo que siempre hacían, que era murmurar contra Moisés. Entonces Dios le dio instrucciones a Moisés, Números 20, del 7 al 22, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero note que Moisés fue desobediente. Dios le dijo que hablara a la peña, no que la golpeara. ¿Por qué la golpeó? ¿Qué le causó hacer eso? Una palabra muy simple: la impaciencia. Como decimos en el habla coloquial, perdió la calma. Y con eso perdió el privilegio de guiar a su pueblo a la tierra prometida, porque el siguiente versículo dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La impaciencia le costó a Moisés su entrada en la tierra prometida. Y ahora veamos brevemente el ejemplo de David. Fue ungido rey en su juventud, pero perseguido unos 10 años por Saúl, el rey de ese entonces. Tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Sus amigos, sus seguidores le dijeron: mátalo. Esta es la oportunidad dada por Dios, pero él se rehusó. ¿Qué le hubiera causado matar a Saúl? La impaciencia. ¿Qué fue lo que lo detuvo a hacerlo? La paciencia. Después llegó a ser rey con la bendición de Dios. David ha escrito sus propios comentarios con respecto a alguna de esas cosas. Por ejemplo, en el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué tuvo que aprender en esos años de persecución? Esperar pacientemente en Dios. Hay un comentario en el Nuevo Testamento acerca de esa situación con la que me gustaría terminar. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Note la frase: dejad lugar. La paciencia deja lugar para que Dios intervenga a nuestro favor, y créame que Él lo hace mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo por nosotros mismos. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de algunas guías prácticas para cultivar la paciencia en su vida.